Buenas tardes, vamos dando la bienvenida a todos los que se están conectando. Estamos empezando en un minuto. Solo quiero confirmar que nuestro invitado ya haya ingresado, no lo veo todavía. Bueno, bienvenidos a esta reunión. Gracias a todos por asistir, por atender nuestro llamado. Es para nosotros, Irad, un gusto, un placer, como siempre, construir país juntos, hacer que niños y jóvenes sigan inspirándose, sigan entrenándose en todos estos temas de ciencia y tecnología. Estamos comprometidos con el país y la verdad es que es un honor poder tener también hoy a nuestro invitado y poder entre todos compartir ideas, aprender juntos. La idea es que podamos después de esta charla salir mucho más inspirados, mucho más instruidos en el tema del arte, que es ahora una parte esencial en el reto. Quisiera saber, no sé si quieren irnos contando por el chat o si alguien quiere abrir su micrófono y contarnos de qué ciudades nos están acompañando, qué equipos están acá. Sabemos que ya veo, por supuesto, varios asistentes del equipo CIRAT. Está CIRAT Tesla, CIRAT Turing, pero quiero saber quién más nos está acompañando. Si alguien nos quiere contar. Bienvenidos a abrir sus micrófonos de Funza. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias que nos están contando Marta y Marta Fierro y Marta Sanabria de la categoría Explore. Qué chévere, claro que sí, porque aquí estamos invitando desde Discovery, incluso niños desde los 4 años hasta 4 a 6 la categoría Discovery, 7 a 9 la categoría Explore y, y por supuesto 9 a 16 la categoría Challenge, que pues digamos que es la más interesada en este momento porque tiene que presentar en sala de jurados el proyecto de innovación inspirado por supuesto en, en esta nueva temporada donde el reto es arte y tecnología. En este momento estamos en la primera fase de lo que nosotros llamamos y categoría challenge. Claro que sí, Paula, muchas gracias. Estamos en nuestra primera etapa de la metodología que nosotros trabajamos en CIRAT, que es la primera parte que se llama empatizar. En este momento nosotros empezamos en nuestra temporada de charlas también con expertos. El primer invitado que tenemos es el maestro Ricardo Gómez, quien ya se conectó, ya nos acompaña. Maestro, ya somos 20, un segundo, no, ya somos casi 22, 23 personas conectadas. Estamos ya pues dando cumpliendo con, haciendo honor a la puntualidad. Gracias de verdad a todos los que se conectaron tan puntuales y por respeto a ustedes. Vamos a empezar inmediatamente, solo que estos minutos de presentación, esperando que de pronto alguien más se conectara. Entonces, antes de dar la presentación oficial al maestro Ricardo, vamos a ver por última vez el video de promoción de la temporada, donde nos pone a todos en sintonía de lo que queremos en esta etapa que inició desde el 1 de agosto. Bueno, todos bienvenidos, los sigo animando antes de terminar de ver el video para que nos cuenten qué equipos, qué ciudades nos están acompañando. Recuerden que esto pues es una familia, la familia FIRST en Colombia, que se reúne para entre todos construir nuevas ideas, nuevos proyectos, darle de verdad una mejor cara al país para que niños y jóvenes cada vez se inspiren más a estar en temas de ciencia y tecnología. Entonces es un lugar seguro, se pueden, sin vergüenza, sin ninguna pena, nos pueden escribir o nos pueden contar de dónde vienen y qué equipos nos acompañan. Vamos a ver el video y nuevamente los invito por si quieren contarnos quiénes nos acompañan. Todos bienvenidos, gracias por estar acá.
Bueno, muy bien, con mucha emoción iniciamos esta charla. Nos siguen contando que tenemos equipos de FUNSA, de Ciudad Bolívar, Unión Robótica. Bueno, muchas gracias por los que nos están contando de dónde vienen. Todos son bienvenidos. Estamos muy animados de poder compartir con ustedes este momento tan especial de reencontrarnos, de poder compartir juntos el conocimiento, de poder aprender del experto que hoy nos está acompañando. Entonces, bueno, sin más, quiero darle la bienvenida al maestro Ricardo Gómez. El maestro Ricardo Gómez tiene vasta experiencia ya en temas de arte, también se dedica a la creación de sus propias obras. De pronto él ahora nos dé un poquito más de detalle de las grandes cosas que él hace. Pero bueno, bienvenido, maestro. Gracias por estar aquí. Bueno, los micrófonos son suyos, maestro. Le cuento que tenemos un público de niños entre posiblemente 4 o 6 años de la primera categoría, como le estaba contando, 7 a 9 de la segunda y 9 a 16. También nos están acompañando algunos padres, también algunos entrenadores. Ninguno somos expertos en el tema, quizá bien desconocedores acerca del arte, de una ciencia pues tan específica, y esa es la idea, ¿no? Que cada temporada la competencia FIRST nos anima a volvernos expertos y a tener un conocimiento mucho más amplio en estos temas. Entonces, encantados, maravillados de poder estar aquí. Maestro, gracias por aceptar nuestra invitación. No, pues muchas gracias, Marcela, por esa introducción. Chicos, buenas tardes. El gusto es todo mío. De verdad estoy encantado de que me hayan invitado a esta charla. Espero la tarde de hoy poderles compartir material de gran valor para ustedes que les permita afrontar esos nuevos retos que van a seguir teniendo y les dé elementos que les permitan ser muy asertivos, ser muy competitivos, muy innovadores, sobre todo muy propositivos a la hora de poder expresar de la mejor manera todo su potencial creativo. Esa es la idea. Gracias, maestro. Okay. Quiero, Eh, quisiéramos saber un poco, maestro, cómo vamos a estructurar la charla. ¿Usted nos va ahorita a contar algo? ¿Va a haber un momento de preguntas? ¿Tiene alguna actividad pensada? Un poco para que los niños se puedan también planear en qué momento pueden participar. Ok, sí, claro que sí. Esto se va a dividir en, creo que son 3 partes. Va a haber como una introducción general con unos conceptos básicos. Va a haber otro pequeño recorrido en un segundo momento por la historia del arte, algunos momentos que considero relevantes que los tratemos. Y va a haber un punto ya de conclusiones. Dado eso, se abrirá, una vez se termine el punto de conclusiones, se abrirá la posibilidad de que las personas puedan hacer preguntas. Una vez termine eso, tenemos una actividad planeada. Ah, muy bien, maestro. Perfecto. Entonces, lo que usted diga, maestro, adelante. Perfecto. Entonces, yo digo que arranquemos. Creo que tengo una frase que es muy oportuna para arrancar esta charla, una frase que dijo Pablo Picasso, un gran artista. En alguna oportunidad Picasso dijo, todo niño es un artista. El problema es cómo seguir siendo artistas al... Entonces, pues para entender esto, basta con fijarse en los niños o quizás recordar nosotros mismos cuando éramos niños y éramos capaces de tomar un lápiz, una crayola y empezar a garabatear simplemente en una hoja de papel, a rayar las paredes de la casa con las crayolas, a cortar con tijeras papeles y dejarlos por ahí botados. Entonces lo que vemos ahí es un reflejo innato, es algo primario, algo muy genuino, inherente a nuestra condición de humanos. Es una necesidad de expresión, de manifestar emociones, de validarlas, ¿sí? De decir, hola, estoy aquí, este soy yo. Todavía no hablo, pero puedo manifestar esto de esta manera. Desde este momento nos sintonizamos con la creatividad, somos seres creativos, innatamente lo somos.
en función de comunicarnos con los demás. Y todo esto lo hacíamos antes de poder hablar. Desde esta perspectiva, entonces el arte es sinónimo de creatividad. Es importante que tengamos muy claro eso, arte como sinónimo de creatividad. Entonces, es importante tanto para el desarrollo de las habilidades y de los conocimientos que se aprenderán a futuro mediante la experiencia. En un sentido ya, digamos, muy universal, muy general, podemos pensar el arte como cualquier actividad humana que recurra a las emociones y al intelecto, que estas dos jueguen un papel, que una articule a la otra. Cuando hablo de emociones, pues son cosas humanas, emociones como la tristeza, como la alegría, como la melancolía, que una vez articuladas por el intelecto y mediadas por la creatividad, por el proceso creativo, van a dar lugar a obras, a objetos con características estéticas más o menos definidos. Esto lo hemos podido evidenciar a lo largo de la historia con disciplinas como la pintura, la música, la escultura, la fotografía, el cine, las danzas, la poesía, las cuales han venido evolucionando a lo largo de la historia de la humanidad. Aquí les hablé de un término que puede ser un poco complejo, que es la estética. Pero no nos enredemos mucho con él y entendámoslo de una manera simple, entendámoslo, la estética como algo que está en función de lo bello y que se da en una relación, digamos, armónica y agradable para los sentidos, para nuestros sentidos, como la vista, como el tacto, como el oído, en el caso de la música, desde el punto de vista del sujeto que aprecia la obra. Entonces la estética es esa relación que se da entre el espectador y la obra que le permite descubrir la belleza. Entonces eso sería el término estética, entonces entendámoslo de esa manera. Por otro lado, el arte está estrechamente relacionado con la naturaleza humana, con nuestra condición humana. Las diferentes formas de representación artística, como esas que ya mencioné, la pintura, la escultura, etcétera, corresponden a una necesidad o más bien a una característica fundamental de expresarnos que poseemos los seres humanos. En esa medida, el arte desempeña un papel como mediador y como motor, ya, sí, ya que el artista a través de su creación no solo está transmitiendo emociones, como lo vemos la relación de emoción-intelecto, sino que también transmite mensajes. Su proceso creativo le permite transmitir mensajes que nos hagan reflexionar con temas como nuestra existencia, nuestros problemas como sociedad o la vida misma. Desde esta perspectiva, el arte se encuentra como una vanguardia, como una herramienta propositiva que puede ayudar a cambiar o a educar una sociedad. Es otro término que quiero que tengamos bien clarito ahí, que lo tengamos presente. El arte es propositivo. También podemos decir que el arte lo podemos entender como una experiencia puramente sensorial, dada a los sentidos, que pueda brindar o mejor aún despertar emociones tan humanas como las que hablamos, como la paz, como la felicidad, como el amor, como la esperanza. Por ejemplo, ¿quién no alguna vez ha alivianado la pesadez de la melancolía o de la tristeza con una buena pieza musical? ¿O quién no ha reído con una buena comedia? ¿O quién no disfruta simplemente el regocijo estético del que hablamos al contemplar una obra o un objeto y descubrir en él la belleza? El arte es entonces también un reflejo, es reflejo de nuestra cultura humana. Por eso sirve también para conservar patrimonio o cultura, o conservar el patrimonio o la cultura de un pueblo y transmitirlo de generación en generación.
Acá hay otro punto importante que es entendamos también el arte como vestigio, como huella en la historia, como lo que dejamos, como acá estuvimos y esta fue nuestra huella. Entonces ya tenemos tres términos: arte sinónimo de creatividad, arte propositivo y arte como vestigio, como huella. Además, el arte es subjetivo, apela al sujeto, el sujeto es quien lo propone. Se expresa en un lenguaje universal, es comprensible para cualquier ser humano, ya que apela a sentidos y emociones y a una facultad de pensar más o menos eh, eh, que tenemos todos en el colectivo, como lo que vimos con los niños que garabatean, pues eso es un reflejo inherente a nuestra condición. Entonces, pues bien, esta fue como la primera parte. Quiero que tengamos acá muy claros esos conceptos del arte como sinónimo de creatividad, del arte como un elemento propositivo de la cultura y del arte como un vestigio, como una huella que deja al hombre a lo largo de la historia mientras construye sociedad. Demos paso pues a un breve recorrido por la historia del arte, que creo que pues, nos puede ampliar un poco más la visión. Esta visión que tenemos tan vasta de arte, tan inconmensurable, tan compleja, tan subjetiva algunas veces y ambigua. Esto, perdón, se refiere a una serie de creaciones que habitualmente, de alguna manera metafórica, expresan emociones como las que ya hablamos, ideas, sensaciones también, sentimientos, o simplemente se ejecutan, se hacen, se logran, se producen con el fin de producir en el espectador un efecto determinado, que eso puede ir desde el goce estético, desde el regocijo al encontrar la belleza, como el miedo o incluso la experiencia religiosa. Uno de los grandes problemas que uno tiene como pues al tratar de definir el arte es que esos objetos que eventualmente uno puede catalogar o puede considerar como obra de arte han tenido otro tipo de funciones y de valoraciones a lo largo de la historia, dependiendo su momento. Les pongo el ejemplo, la pintura rupestre. Esas pinturas repuestas en las cuevas que se dieron durante el periodo paleolítico era una función mágica, ¿sí? Se cree que estaban relacionadas con prácticas mágico-religiosas para propiciar la caza, para que la caza fuera efectiva. Esos antepasados nuestros en ese momento eran nómadas y la caza era pues su actividad principal. Entonces ellos estaban ahí dejando la huella, dejando el vestigio, expresando, esto hacíamos, a esto nos dedicábamos, estos éramos, ¿sí? Desde ahí ya se veía ese claro ejemplo y esa necesidad de expresarse, de dejar vestigio, de dejar huella, de no ser olvidados. Mientras que si vamos y miramos un fresco, por ejemplo, de una iglesia medieval, pues no veíamos nada más allá de una función religiosa. Y es que la religión, bueno, todo esto estaba al servicio de la religión durante la Edad Media. La arquitectura, la escultura, la pintura, todo estaba en función de transmitir el mensaje de Dios a las personas, a quienes no sabían leer, no sabían escribir, que pues para esta época era la mayoría de la humanidad, la mayoría de la población. Esto hacía que este tipo de arte, pues, un arte puramente simbólico, que lo que hacía era afirmar el poder de la iglesia y cumplía una función, digamos, pedagógica, que explicaba de alguna manera los dogmas de la religión. Podríamos mirar, por ejemplo, también un palacio, un mural en un palacio del siglo XVII. Esto cumplía una simple función estética, como lo hablamos al inicio cuando definimos que era estética, era siempre una pintura hecha en función de ser bella, puramente decorativa y narrativa.
Ahora bien, pasamos a una pintura de la obra negra de Goya. Esto claramente pues tenía una función muy personal y muy expresiva. Era una visión íntima del artista y con su entorno y con su contexto histórico del momento. Entonces lo que vemos aquí es que la función de esos objetos, la valoración que se les daba, el concepto que se tenía de las personas que la producían, como el rol que los artistas ocupaban socialmente, no siempre fue igual y siempre estuvo dado dependiendo de su momento histórico. Ahora pasemos a otro punto que me considero importante, que es el nacimiento, mmm, el concepto actual de arte, cómo se empezó a edificar. Esto nació a partir de la Edad Moderna. ¿Y cuándo nació la Edad Moderna? Nació durante el Renacimiento. Entendamos entonces el Renacimiento como un fenómeno cultural que dio inicio a la Edad Moderna, fue el marco que dio origen a la Edad Moderna y lo que hacía era retomar los principios de la cultura clásica de la antigüedad, pero actualizándola a través del humanismo, sin renunciar obviamente a esa tradición cristiana, pero sí sustituyendo la visión religiosa de la que hablamos, la visión del mundo medieval, por una reafirmación de los valores del mundo y del hombre. Pensemos en ese ser humanista, en ese hombre humanista, como aquel pensador, como aquel escritor, aquel artista, aquel hombre de ciencia que no se limitaba al estudio de la teología, como en los siglos anteriores, sino que le daba una gran importancia al estudio de las ciencias humanas. Fue un renacer de las artes y de la ciencia. Para las artes, la belleza ya no va a ser un reflejo de la divinidad, como lo fue en el medioevo, sino una expresión ya de un orden intelectual, no religioso, basado en la medida, número, la proporción. Ahí nació algo muy importante que aplicaron los pintores del Renacimiento, que fue la perspectiva, que eso abrió un universo pictórico vastísimo. Cambió muchísimo la pintura a partir de este conocimiento. Entonces, ese espíritu humanista de la época hizo, entre otras cosas, que la sociedad comenzara a valorar las obras de arte ya por su belleza y empezó a considerar también a quienes las producían como miembros relevantes de su sociedad. Entonces es muy importante entender que a partir de este momento fue que apareció la figura del artista como individuo, como miembro propositivo y vanguardista de la sociedad. Esto más o menos continuó así unos 4 siglos. Sí, se mejoró mucho la técnica, hubo algunas variantes, estuvo el barroco, estuvo el rococó, estuvo el flamenco, y todos más o menos hacían lo mismo, era como una reinterpretación de la realidad. Digo 4 siglos porque fue ya en el siglo XIX cuando hubo otro gran cambio, que fue con la aparición del aparato fotográfico. Entonces, pues veníamos haciendo todo esto, veníamos pintando, veníamos copiando la realidad y de repente llega un aparato que lo hace mejor que nosotros. Entonces pierde un poco el sentido ya, el hecho de que el artista es aquel que se dedica a imitar la realidad. Entonces, con la aparición de este aparato fotográfico en el siglo XIX, se empezaron a profundizar cambios en la concepción de lo que era el arte y de la actividad misma del artista, la actividad artística, así como también se impulsó una ruptura con las tradiciones, o sea, ya no imitamos la realidad porque ya hay un aparato que lo hace, entonces ahora enfoquémonos en que el arte se transforme en un medio expresivo del artista, quien cuestionará el arte del pasado y planteará una ruptura con esta historia. Entonces, sí, la aparición de la fotografía
cambió radicalmente el modo de contemplar el mundo y de representar la realidad por parte de los artistas. Esto se puede ver particularmente en la corriente de los pintores impresionistas, a quienes les valió no solo como fuente iconográfica, sino también como inspiración técnica en el manejo de la luz o en la representación de un espacio determinado. Ellos rompieron por completo con las formas de representación tradicionales. Se dedicaron a buscar nuevos caminos de expresión en los que el artista era eh, el eh, era quien se encargaba, pues, o sea, el artista era todo, el artista ya no se preocupaba por imitar, sino que ya quería era meterle su propio sello, su propia expresión, si lo entendemos así. A partir de acá vinieron otras vanguardias, varias, vino el cubismo, vino el surrealismo, vino el dadaísmo, en fin, una cantidad de vanguardias que cada vez se alejaron más de los antiguos formas de representación, de imitación de la realidad. Cada vez fueron más, por decir, abstractos, hasta llegar a la abstracción absoluta. Eh, ya en la segunda mitad del siglo XX, periodo de posguerra, se gesta un periodo que ya se caracteriza por la globalización, por la dispersión de las tendencias artísticas por el mundo. Ya el arte deja de ser eurocéntrico, ya no su centro no es Europa. Puntualmente viene a Nueva York, donde se gesta otra oleada de artistas. Y entonces hay una dispersión de tendencias artísticas con movimientos de vanguardia, como lo fue el pop art, el performance, el minimalismo, el arte conceptual y muchas más variantes. De pronto la más popular y la que más se ve es el arte pop, que fue uno de los movimientos más, digamos, destacados de su época. Se centró, fue como en convertir la cultura popular en arte, inspirado por la estética de lo cotidiano, de la vida cotidiana y de los bienes de consumo masivo de la época, como anuncios publicitarios, cómics, objetos de consumo masivo. Ahí vemos esa imagen de Warhol que me pareció relevante, cómo tomó ese icono de la belleza y que era Marilyn Monroe y lo volvió popular, o sea, ya el arte estaba al alcance de todos, ¿sí? Entonces hasta aquí, muchachos, hemos visto que el arte ha sido, desde hace muchísimos años, una de las formas de expresión más clásicas que tenemos como seres humanos. A lo largo de la historia, estas expresiones artísticas han ido variando, siendo esos cambios los que han hecho que el arte evolucione en diferentes contextos y en temas tan variados. Ya en las décadas finales del siglo XX y durante el siglo XXI, tendiendo este periodo como posmodernidad o contemporaneidad, ya conviven muchas tendencias plásticas que se caracterizan por no tener un hilo conductor, no tener una corriente estilística, digamos, definida. Es ya como la incorporación de todo ese bajaje, de toda esa tradición artística, sin ningún condicionamiento, pero sí aprovechando los distintos medios, los tradicionales como los que ya vimos, como la pintura, hasta querer innovar con nuevos materiales, como lo efímero, como las intervenciones, como los medios digitales que están tan de moda a propósito de las inteligencias artificiales, las acciones personales y la robótica, por supuesto, con ustedes. Entonces, hasta aquí tenemos como ese compendio de lo que yo creí que eran como puntos de quiebre importantes para tener en cuenta, que creo que les va a permitir entender más o menos cuál ha sido el recorrido del arte a lo largo de la historia, de una manera muy breve. Con lo que vamos a dar origen como a otra parte que nos la va a haber permitido este recorrido histórico.
Y lo que queremos, lo que quiero, es que nos permita entender el arte más allá de lo puramente formal. Yo quiero que no lo veamos en apariencia, que no se dediquen a tratarlo de ver cómo está hecho, no es lo que nos importa ahora, no nos centremos en lo formal, dejemos eso ya como una anécdota, como peculiaridad. Yo lo que quiero es que se enfoquen en que para entenderlo de una manera más amplia y más global, hay que, es como hallar ese valor inherente del arte al desarrollo humano como sociedad. Lo vimos desde nuestros orígenes, lo vimos en esos hombres de las cavernas que expresaron y nos contaron su historia, nos dijeron que estos fuimos, esto hicimos, acá estuvimos, y a partir de ahí el arte ha estado presente en todo proceso de construcción de sociedad. Se ha adaptado, se ha articulado, ha sido a su vez vestigio y vanguardia. El arte es vanguardia, el arte es adaptativo, es propositivo, es crítico, se debe de adaptar a cada circunstancia, a cada situación y desde allí articular sus procesos creativos para poder dar origen a las propuestas plásticas, para dar origen a la obra, que en su momento serán vanguardia y abrirán camino a las siguientes vanguardias para con el tiempo pasar a ser vestigio de lo que ya fueron. Y bien, chicos, creo que ahí damos concluido. Eh, Quiero abrir un espacio como para escucharlos, si quieran preguntar algo. Para mí es muy importante que les hayan quedado claros como esos últimos puntos, que es como la definición a la que yo he logrado llegar a lo largo de todos los años de experiencia artística. Y sí he logrado ver eso, que definitivamente el arte tiene que ser vanguardia, tiene que ir adelante, tiene que ir proponiendo, tiene que adaptarse, así como se adaptó cuando vino el aparato fotográfico y se adaptó y buscó su camino y salió de ahí y siguió siendo vanguardia. Tiene que ser propositivo, tiene que innovar y tiene que ser crítico desde sí mismo para dar un proceso creativo limpio. Entonces, muchachos, no sé si quieran pasar a alguna sección de preguntas, quieran comentar algo. Maestro, muchas gracias. Los equipos que estamos tratando de pensar en un proyecto de innovación muy importante, nos quedamos con este resumen. La charla se está grabando para también poderla compartir luego y creo que hay varias preguntas. Julián, si me ayudas a mirar quién tiene levantada la mano, la idea es, pues además de las preguntas que ojalá todos se animen, hay bastantes preguntas, niños que se están animando a preguntar, también es como maestro usted también les puede dar al final de la charla como ese ánimo para que ellos se atrevan, ¿no? Se atrevan y sientan la libertad de poder expresar por medio de lo que, y teniendo en cuenta estos parámetros que usted nos está compartiendo. Julián, ¿me dices quién está levantando la mano, por favor, para ir dando la palabra o simplemente vamos abriendo? Creo que la primera persona que alzó la mano fue Elizabeth Rubio. Adelante. Elizabeth, adelante, te escuchamos. Si nos cuentas también, Elizabeth, de a qué equipo perteneces. Elizabeth está con el micrófono abierto. ¿Quién más se quiere ir alistando mientras Elizabeth confirma su micrófono abierto? Me parece que Alfredo levantó la mano. A ver. No vemos manos levantadas en este momento. ¿Quién quiere hablar? Emilio A ver, Gómez. Emilio. Emilio, bienvenido. Emilio es del equipo CIRAT. Lo identificamos inmediatamente. Entonces, Emilio, bienvenido. Escuchamos tu pregunta. Gracias, buenas tardes. No, mi pregunta es si el maestro considera que el arte, o bueno, mejor, las imágenes realizadas por inteligencias artificiales, pues que actualmente se están desarrollando, se pueden considerar arte o no. Es decir, si, bueno, si estas imágenes que ellas realizan, sí, bueno, en función de lo que el usuario
ingresa, se puede considerar arte, o si es simplemente una, bueno, una imagen que no es arte. Ok, hola Emilio. A ver, sí, ya estoy como muy enterado del tema. Incluso supe que una inteligencia artificial ganó un concurso de pintura hace poco. Pero realmente creo que el resultado no es lo importante. O sea, el que una inteligencia artificial sea capaz de llevar a cabo, digamos, una pintura o una imagen correctamente elaborada, digamos que incluso uno pueda cumplir ese regocijo estético del que hablé, viéndola y encontrando belleza en ella, eso no es lo relevante. Lo relevante ahí es que podríamos entender que es arte en la medida en que hubo un proceso humano. Alguien tuvo que programar esa inteligencia artificial, alguien tuvo que pensar qué iba a hacer esa inteligencia artificial. Alguien fue propositivo, alguien fue vanguardista lo suficientemente, mucho diría yo, para llegar ya a esto, eh, y logró que esto pasara. Entonces, realmente, eh, eh, yo creo que el tema de artístico está realmente es ahí, en el proceso, más no en el resultado. Excelente. Excelente, muchas gracias. ¿Ok? Gracias, maestro. ¿Alguien más, chicos? Aprovechamos para hacer preguntas porque de lo que logremos captar aquí de esta charla, pues por supuesto es el paso inicial para seguir ahondando mucho más en la investigación acerca de arte y tecnología, pero nos irá dando las primeras pautas y la dirección de cómo enfocar nuestros proyectos de innovación. Entonces, no sé si de pronto ya alguno tenga alguna idea que esté pensando y podamos aprovechar para discutirla acá con el experto. ¿Quién se anima? También de pronto si no a ver, el Club de Electrónica San Pío de Petrelchina, bienvenidos, claro que sí, los escuchamos. Muy buenas tardes, ¿cómo están para todos? Un cordial saludo a su merced, a la profe, a la maestra y al maestro que se encuentra compartiendo estos conocimientos. Le pido de antemano que me disculpen porque pues llegué tarde realmente, pero me llamó mucho la atención la pregunta que hizo el joven, el niño Emilio. Y con respecto a las ideas, la respuesta que también daba el maestro acerca de las inteligencias artificiales con el tema del arte, yo quería preguntar, por ejemplo, digamos, crear un tipo de prótesis para que una persona con discapacidad o con limitancia visual, auditiva o motriz se pueda, digamos, como buscar la forma para que esta persona crea arte. Eso serviría como, digamos, si esa persona llega a crear algo, serviría como, o se puede justificar que se creó arte de esa manera. No sé si me hago comprender con la pregunta. Ok, sí, buenas tardes. Sí, creo que sí. A ver, si lo entendemos como que el arte realmente es todo tipo de expresión, como lo dije, es todo tipo de creación en la que haya parte de emoción y parte de intelecto y se use la creatividad para resolver un problema. En base a eso, se supondría que sí, eventualmente es arte. Ya si usted encuentre un regocijo estético o encuentre bello hacer eso, es algo subjetivo. Pero digamos, atribuirle valores de lo que es o lo que no es arte es algo completamente subjetivo. Pero en términos generales, cualquier manifestación humana que esté articulada por la creación, por el conocimiento, en función de un producto que venga, que sea producto de su creatividad, lo podríamos entender como arte. No sé si sea claro. Sí, sí, señor, sí, señor. Perfecto. Muchísimas gracias, maestro. Muy amable de su parte. Bendiciones.
Gracias, Club de Electrónica, por estar aquí presente. Tenemos a Rubiela Mendivelso pidiendo la palabra. Te escuchamos, Rubiela. Hola, buenas tardes. Pues no alcancé a escuchar toda la reunión, pero pues por lo que estoy entendiendo y pues por lo que comprendo yo es que pues el arte no se improvisa, el arte se lleva en la sangre. Entonces pues me parece algo súper chévere lo que están haciendo y pues lo que están enseñando. Entonces, magnífico y ¿qué? La idea es que sigan haciendo como este tipo de reuniones, pues para que los niños y los jóvenes entiendan de que el arte no se improvisa, sino que lo llevamos cada uno en la sangre, ¿cierto? Vale, Rubiela, muchas gracias por ese aporte. Sí, realmente el arte y las formas de expresión y de creatividad son manifestaciones inherentes al hecho de ser humanos. Entonces, sí, en ese orden de ideas, sí, el arte se podría decir que se lleva adentro. Es correcto. Gracias, maestro. Tenemos dos preguntas en el chat y luego iría Jessica, que tiene la mano levantada. La primera pregunta la hace Paula Andrea Osa. Paula, si tú quieres, puedes decir tu pregunta en voz alta, por favor. Adelante. Bueno, de pronto lo que pasa es que prefieren escribirla. La voy a leer. En el proyecto de innovación, el problema que se elige se tiene que resolver con la tecnología. Bueno, las reglas del reto, directamente en la parte del proyecto de innovación, nos habla que cualquier idea que estemos generando debe estar mezclada entre arte y tecnología. Realmente lo que propone es cuáles son sus hobbies. Allí debe haber una lluvia de ideas del equipo, de los estudiantes, cuáles son sus intereses. Y luego de resolver esto en esta primera parte de empatizar, que es la primera parte de la metodología que por lo menos en CIRAD aplicamos, la idea es que luego nos concentremos en cómo hacer, qué idear por medio del arte y mezclando la tecnología, una idea innovadora para que podamos atraer a otros a ese hobby o a ese interés que como grupo hemos definido que entre todos tenemos. Hemos llegado a un acuerdo que entre todos estamos, es decir, estamos de acuerdo después de la lluvia de ideas que vamos a enfocarnos por ese tema. Entonces la respuesta es sí, el proyecto de innovación se debe resolver con tecnología. Esa es la propuesta del reto. Bueno, la siguiente persona que estaba en fila es Alfredo Gómez. Alfredo, adelante. Es que creo que Alfredo tampoco tiene micrófono. Entonces vamos a leerla. ¿Cuál cree el maestro que será el siguiente estilo vanguardista en el arte? Hola, Alfredo. A ver, pues como hablábamos precisamente de arte adaptativo, arte vanguardista, el arte lo que busca es adaptarse a las cosas que la historia le va mostrando, el camino que muestra, cuál es el camino, cuál es la ruta que se está siguiendo. Yo creería que sí, definitivamente va por el tema de los medios digitales, de este tema de la robótica, de las inteligencias artificiales y ver esto cómo se articula, ¿no? Como no darle tanta relevancia al resultado, como lo que le contesté a Emilio, sino ver cómo es el proceso, en qué medida el proceso es el que viene es en el que se está mediando el arte, pues es en el que se está gestando realmente la obra, el arte. Está es en el proceso y no en el resultado. En estos casos, creo que por ahí se debería de encaminar. Bien, maestro, muchas gracias. Tenemos a Jessica Estefanía levantando la mano. Jessica, bienvenida. Muy buenas tardes para todos. Y bueno, mi pregunta frente a la charla que se tuvo el día de hoy es,
Yo quisiera saber desde la primera etapa que van a tener nuestros niños, qué herramientas tecnológicas o cómo están alineadas al tema de innovación se van a utilizar, digamos, en el proceso de aprendizaje de todos los niños. Bueno, en este caso hablo, mi hija está en el grupo de Galactic Junior, entonces me gustaría saber un poquito de qué manera van a estar los niños, pues, alineados en todo el tema de innovación y las herramientas que van a ser utilizadas en esta primera fase o, bueno, no sé, durante su proceso de aprendizaje. Jessica, nosotros somos un club como tú, nosotros somos Club CIRAD, estamos en este momento participando como ustedes en la competencia y estamos en este momento simplemente como empezando a entender, vuelvo y repito, en esa primera etapa de nuestra metodología, el primer paso, entender qué significa arte. Entonces, por eso hemos invitado al maestro. Realmente ya cada equipo internamente define como qué ideas quisiera tener, qué herramientas quisiera utilizar. De pronto esa pregunta tuya es un poco más para los organizadores de la competencia, pero yo me atrevo desde CIRAD por la experiencia que hemos tenido en las competencias que hemos participado, contestarte pues como de esa manera, que esa ya es como una decisión interna del equipo, tanto la tecnología que quiera implementar en su proyecto de innovación y pues las herramientas que use y las decisiones que tome para llegar al mejor proyecto. No sé si alguien más del equipo CIRAD de pronto me ayude y le quiera, o alguien más de los asistentes acá le quiera completar a Jessica la pregunta, de los Ay, que han Marcela, participado en la competencia. discúlpame. La verdad es que yo ingresé un poquito tarde a la reunión y entonces por eso de pronto estaba preguntando esto, ya me queda claro. No, pero Muchas gracias. Jessica, está perfecto, no pasa nada. La idea es eso, poder aprovechar todos los espacios. Era un poco para contextualizarte, entre otras, porque lo que queremos es sacarle el mayor provecho a la reunión y poderle hacer las preguntas al artista que nos acompaña para que nos pueda despejar todas esas dudas, porque temporada tras temporada aprendemos algo nuevo. Entonces, poder tener al experto aquí con nosotros, pues es realmente un honor y es una oportunidad para aprender de él. Tenemos a Valois, Mina. Recibimos tu pregunta, Valois. Valois y Juan Sebastián Caicedo. Valois, te escuchamos. Juan Sebastián y Marta Fierro. Valois, ¿quieres hacer tu pregunta ahora o le vamos dando el turno a Juan Sebastián? Mientras coordinas tu micrófono y que todo esté funcionando. Juan Sebastián, ¿te escuchamos? Ok, muchas gracias. Me gustaría preguntarle a Ricardo, ¿cómo sería o qué herramienta nos ayudaría mucho a impulsar a que los demás también hagan arte? O sea, a involucrar a los demás al arte. Sí, como qué herramienta nos facilitaría eso? Muy buena pregunta, Juan. Muy al lugar con lo que nos está pidiendo el reto. ¿Tú de qué equipo eres? De Jurassic Bricks. Excelente. Qué buena pregunta, maestro. Hola, Juan. Perdón, ¿te refieres a herramienta como qué? Digamos, ya sea alguna forma o actividad o cualquier cosa que digamos que nos ayude a que los otros empiecen a generar arte y hacer lo que les gusta. De pronto, ¿cómo inspirarlos hacia esta idea de hacer arte? ¿Sí? ¿Cómo inspirarlos? De pronto, por ahí Sí, puede así ser, como, maestro. digamos, algún método o algo que nos ayude a inspirarlos y a motivarlos. Uy, a ver, Juan, pues complejo un poco, pero sí, o sea, a ver, déjame, yo lo pienso un poco. Yo me imagino que esto tiene que ver mucho con su experiencia personal, maestro, y de pronto cómo en el camino, pues sus alumnos o sus compañeros, familiares, bueno, amigos, terminan inspirados por lo que usted hace, seguramente. Sí,
Pues a ver, yo diría que es muy bueno de pronto perder el miedo y atreverse. eh, yo sé que no todos pueden tener el mismo talento con cosas como para el dibujo, como para la pintura, pero realmente sí es como perder el miedo de meterse a esto un poco y empezar a ensayar. De pronto, chévere que los alumnos pensaran en tener un espacio en el cual, no sé, se propusiera una tarde de dibujo eh, al aire libre, o una tarde de tratar de copiar fielmente o de reproducir fielmente un objeto. Todo este tipo de actividades finalmente tienen como resultado pues un despertar de la creatividad. Entonces pues yo haría cosas así, le perdería el miedo un poquito a hacer cosas que de pronto podemos creer que no hacemos bien. Y el resultado, pues no importa, no importa realmente si las hacemos bien o no. El hecho es ser creativos. De pronto eso creo que podría ayudar. Ok, muchas gracias. Y digamos que teniendo en cuenta que tú me dices que lo importante realmente y lo bello del arte es el proceso, digamos que un buen primer paso a seguir sería como que traten de plasmar sus emociones y sentimientos en algún tipo de arte que ellos quieran. Sería como un buen paso a seguir. Exacto. Sí, me parece muy bien. Eso es como dejar el camino libre, hacerlo sin miedo, sin ninguna atadura. Simplemente explorar y ver qué pasa, ver cuál es la expresión, como qué rumbo toman las expresiones de cada quien y cuál es el resultado plástico, sin ninguna pretensión y sin ninguna importancia. Es disfrutarse el proceso y cómo explorar, cómo ese mismo proceso pues va a abrir camino a cosas nuevas. Es cosa de explorar. El arte es pura exploración. Ok, muchas gracias. Marta, tienes la mano levantada. Es tu turno. Buenas tardes, compañeros. Bueno, me presento, yo soy coach de Galactic Robots, la profe, pues hemos tenido como 2 veces que compartimos nuestras ideas, sobre todo creo que fue en la Nacional donde nos escuchamos más. Les cuento que yo compartí el link con los 2 equipos que tenemos. Ahorita la mamita que participaba, pues ellas son del equipo nuevo que tenemos ahora, que es Galactic Juniors. Entonces para ellas todo es muy nuevo porque los chicos no habían estado nunca en el equipo, por eso la pregunta de la mamá. Entonces, sí, claro, ella ya quedó como con todas las dudas ahí frente a lo que usted y quería más, primero, por este espacio que entre todos nos podemos ayudar como siempre. Segundo, decirles que siempre cuando iniciamos una temporada, con mi amiga que parece que fuera fácil, no es tan fácil, porque mezclar como decía ahorita, o sea, la pregunta que decía el estudiante anterior, o sea, es una pregunta que nos orienta a todos a, ¿será que por este lado sí o será que no? Entonces es muy complejo nuestros pensamientos llevarlos a la relación con la tecnología porque nos da miedo. Entonces, gracias por el espacio y pues yo sigo escuchando todas las ideas para ver qué se nos ocurre. Marta, no, muchas gracias a ti. No, la verdad es que aquí todos seguimos aprendiendo y hay que aprovechar estos espacios. Bienvenidas todas las preguntas. Yo estoy segura que Uniminuto está ya organizando sus temporada de charlas donde nos van a explicar paso a paso cómo se debe llevar la competencia, sobre todo para los equipos que hasta ahora están iniciando. Pero todas las preguntas son válidas y vamos a seguir buscando estos espacios, ojalá nos podamos reunir más, donde vamos a traer expertos precisamente para poder, desde el proyecto de innovación, que es el reto que tenemos, poder como empezar a sacar esas ideas, pero ideas que estén basadas mucho más en el conocimiento que nos puedan dar los expertos. Entonces, ojalá podamos tener más reuniones, pero no todas las preguntas, bienvenidas. Hailen Barreto, tienes la mano levantada. Hola, buenas tardes. Y lo que quería preguntar a Ricardo es que, ¿cómo podemos hacer que la gente no le tenga miedo al arte? Por ejemplo,
uno le dice a la gente que, no sé, como expresar, o sea, que intenten dibujar o hacer arte, pero cada que uno les dice eso, como que se asustan y dicen, no, el arte es muy complicado, entonces sería como quitarle el miedo a la gente del arte. Hola, sí, claro que sí, lo entiendo. No, el tema es como lo hemos venido diciendo, atreverse, eso hay que hacerlo, que perderle el miedo. El arte es expresión, el arte es creatividad, el resultado realmente no es tan importante. Lo valioso es lo que se da durante el proceso. Entonces hay que perderle el miedo, hay que ir por ello. Si se va a dibujar, se dibuja, si se va a pintar, se pinta sin esperar con mayor pretensión el resultado. Eso no es lo importante. Perderle el miedo es no esperar nada del resultado, simplemente atreverse a hacerlo. Ok, muchas gracias. Gracias, maestro. Creo que también teníamos Paola Andrea Gutiérrez. Es tu turno. Bueno, buenas tardes. Yo soy la coach del equipo de Robotic IMD en Pereira. Pues no, primero darle las gracias a ustedes, Cirat. Hace mucho tiempo los vengo siguiendo. Nosotros somos muy nuevos en la competencia. Realmente hemos participado apenas en la temporada pasada. Y pues este año nos pusimos el reto como de entrar. Y agradecerle mucho también a Ricardo, pues porque realmente el arte es muy amplio y nosotros como equipo nos veníamos preguntando, bueno, ¿a qué le apuntamos? Le hemos mirado tantas cosas y empezamos, pues ahora que escuché a Marcela hablar de empezar a preguntar por esos intereses, así arrancamos nosotros en el grupo, pero salían tantas ideas y tantas cosas que nosotros decíamos, es tan amplio el tema que ¿qué vamos a hacer? Y bueno, ahí vamos en el camino, pues quedamos muy contentas con la información que recibimos acá de Ricardo, porque realmente, pues lo que decía, el arte es tan amplio que uno queda como que, pero nos sentimos hoy ya con lo que escuchamos de él, un poquito de pronto más centrados a mirar cómo hacer, porque sí, es esa expresión de todo lo bello y de todo lo que hay a nuestro alrededor que se pueda plasmar. Pero ya ahí hay que entrar a pensar también es como qué problemática se resuelve desde ahí, ¿cierto? ¿Qué problemática ya que abarque más como el contexto cercano que nosotros tenemos? Entonces yo quisiera hacerle la pregunta a Ricardo por ejemplo, ¿qué situaciones cree que desde el arte se pueden como entrar a resolver? O sea, problemáticas como tal. Desde el arte, ¿qué problemáticas puedo yo entrar a resolver? Pues algunas particulares desde la experiencia que él trae. Y ya, y muchas gracias, Ricardo, y de nuevo a Cirat. Hola, no, muchas gracias por tu pregunta. ¿Problemáticas respecto a qué? Pues esa es la pregunta que yo me hacía, pero desde el arte en el ser humano. Pero además, Paola, no sé si le quieras complementar al maestro, como ya tuviste la sesión de lluvia de ideas, porque es que en esto los niños son unos maestros para crear cosas que uno dice, ¿cómo? No se me había ocurrido, son imposibles, y resulta que no, para ellos hay una magia que los adultos no vemos. De pronto tienes una lista de ideas también que los chicos te hayan ya compartido en cuanto a sus gustos y sus hobbies, de pronto para enfocar un poco cómo desde el arte puede hacer también esa propuesta. Bueno, vean, nosotros hablamos, ellos dicen muchas cosas, especialmente pues más que todo actividades extracurriculares. Entonces ellos dicen, no, mi pasión es la robótica, mi pasión, por ejemplo, jugar ajedrez. Hablan muchos como de actividades extras que los llena a ellos y les complementas como el ser, ¿ya? Pues era lo que yo analizaba. Y hablan mucho, por ejemplo, que el fútbol, por eso digo, como actividades extracurriculares es lo que ellos más nombran. Y yo les hice una pregunta dentro de la lluvia de ideas, yo les dije a todos, ¿usted se considera un artista? Y pues la mitad del equipo me decía sí, porque yo dibujo muy bonito, yo pinto muy bonito, a mí me gusta ver todas las expresiones, pero la otra mitad, que eso me dejó pensando mucho, me decía, no, profe, porque es que yo soy cegado para eso, o sea, yo no pinto, me cuesta dibujar. Entonces ahí yo entraba como a preguntarme, o sea, pues a mí personalmente me gustaría mucho que la problemática viniera a resolver algo desde el ser, incluyendo arte y tecnología.
Entonces, por eso le hacía la pregunta directamente a Ricardo, si él en algún momento de la vida, en cualquier circunstancia, ha sentido que el arte ha resuelto una problemática de un ser humano, Ah, bueno, cualquiera esa que es un sea, en poco un más entorno que sea. concreta. Sí, de acuerdo, de pronto Ajá, enfocándola por ahí. exacto. Ok, sí, definitivamente, pues el arte es también catarsis, ¿no? Como lo dijimos en algún momento, el arte también se puede vivir como una experiencia puramente sensorial, ¿sí? Es una experiencia que puede ayudar a despertar todo tipo de emociones humanas. Entonces, claro, en esa medida uno puede despejar muchas dudas, muchos, digamos, demonios interiores. Lo puede espiar con el arte. Pero eso ya es algo como tan subjetivo, como de cada quien, que sería complicado, pues, como decirte cómo hacerlo. Yo lo que sugiero, pues, ya más o menos que te entiendo, es como pensar colectivamente, ustedes como grupo, aportar ideas, aportar cada quien pues, como qué es lo que quiere expresar, y después revisar colectivamente y hacer como una pesca de ideas, algo repetitivo, algo que se repita en los intereses de los niños, y enfocarlo por ahí. Creería yo que esa es como la manera de hacerlo, o como lo haría yo. Claro, y ya después solucionando eso, ahí es donde nosotros tenemos que incluir la tecnología, ¿no? Para poder hacer la puesta en escena que quiere la competencia. Juan Sebastián, tienes tú una pregunta y creo que el maestro quiere hacer una última actividad, entonces cerraríamos esta sesión de preguntas. Te escuchamos, Juan. Ok, sí, muchas gracias. Me gustaría que, digamos, el maestro me ilustrara un poquito sobre cómo incentivar a las personas con ciertas dificultades físicas o mentales a hacer arte, porque, digamos, hay ciertas personas que con estas dificultades que por el simple hecho de, digamos, la falta, digamos, de alguna extremidad o algo así, se niegan a hacer arte. Entonces, digamos, como, ¿qué sería algo como para decirles o que me ayude a motivarlos a que hagan arte? Ok, qué bien. Claro que sí. Eh, Recuerda que el arte es sensibilidad, ¿no? Realmente no nos enfoquemos tanto, como lo hemos venido hablando, en el producto final del arte. Lo importante es vivir el proceso. Entonces, pues uno puede motivar a una persona con alguna limitación a hacer otro tipo de cosas que no impliquen esa limitación. Pues si a mí me falta un brazo, pues no esperemos como ponerlo a dibujar o a pintar, hagamos otro tipo de cosas, exploremos arte con el cuerpo, exploremos otro tipo de situaciones que le permitan a esa persona ser creativa y expresarse. O sea, yo sacaría la limitación y buscaría otros caminos que sean pues fáciles de realizar para, para dicha persona. Ah, ok, muchas gracias. Okay. Yo no sé usted qué opine para complementar esa idea, maestro, y es cómo precisamente un artista tiene la posibilidad de exponer sus obras y de como sentir el reconocimiento de alguna manera de lo que hace. Y eso se hace mucho con los niños. Pienso que no sé hasta qué punto el hecho de poder decir, "Mira, esto que tú haces y es tan valioso que no importa el resultado, ha sido el proceso, que vamos a exponer tu obra", o sea, como hacer que el artista sienta que se le reconoce mucho más desde el proceso y no desde el producto terminado, pero que tiene la posibilidad de exponerlo. No sé si eso también pueda servir como una herramienta para motivar. Claro que sí. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, pero creo que ya en este momento estamos haciendo el cierre y el maestro nos tenía una propuesta de actividad para cerrar. Entonces, maestro, Ok, tenemos ya el link. claro que sí. Ujú. Vale, Marcela. Bueno, muchachos, lo que yo quiero que hagamos es lo siguiente. Marcela va a habilitar un link en el chat, y yo quiero que cada uno de ustedes, en una sola palabra, la que sea, puede ser cualquier cosa, un color, algo que represente una idea, un adjetivo, cualquier palabra que se les venga a la mente, eh,
que represente un poco lo que hemos visto, ¿no? Como qué noción, qué apreciación del arte tienen en estos momentos, o en qué nivel logramos que ustedes tuvieran una noción diferente a la que ya pudieran haber tenido de arte. O sea, quiero que en una palabra me evalúen la experiencia que vivieron. Perfecto, entonces el link lo comparto por el chat, chicos. La idea es que entren, lo abran desde sus dispositivos y se les va a habilitar la posibilidad de un campo para que ustedes escriban una palabra. Y vamos a, no es para escribirla en el chat, Mario, sino en el link que envié, no sé si para todos es claro, el que dice www.menti.com/ali323GJNMP7. La idea es que por favor todos vayan entrando y hagan su aporte. Lo que quiere hacer el maestro es muy sencillo, simplemente una palabra y vamos a ver qué sale de esta propuesta de una construcción colectiva que el maestro nos está proponiendo en este momento. ¿Me cuentan si están pudiendo entrar? Sí. Perfecto, entonces, pues debería ser muy rápido. Vamos a dar unos minutos porque, bueno, sé que el maestro también tiene ahorita, me imagino que tiene ya otros compromisos, pero entonces para poder terminar la actividad. Y maestro, y mientras terminamos yo me voy a atrever a hacerle una propuesta y es, maestro, si nosotros podemos volver a contar con su presencia, de pronto si en algún momento usted nos puede servir como un evaluador de los proyectos que vamos a llevar a la competencia, o si hay la posibilidad de contactarlo en algún momento para hacerle alguna pregunta concreta de los proyectos que vayamos desarrollando, maestro. Claro que sí, Marcela, eso es todo un gusto que ocurra. A mí sí me interesa mucho conocer del proceso, de ver qué es lo que están haciendo los muchachos, qué se les ha ocurrido, cómo van a abordar esta temática. ¿Te acuerdas cómo empezamos la charla? Dijimos, todo niño es artista, el problema es cómo seguir siéndolo cuando se crece. Entonces enfoquémonos en eso, seamos atrevidos, hagámoslo, no perdamos esa capacidad de expresión innata que todos tenemos, esa capacidad de ser creativos, de atrevernos, de proponer, de ser innovadores. Entonces yo quiero que este sea como el mensaje general para todos y sí, atrévanse chicos, hagan cosas, propongan cosas, sean vanguardistas, sean críticos, sean propositivos. No, pues maestro, de verdad que muchas gracias por animarnos, por incentivarnos, por enseñarnos. Ojalá en algún momento, porque el maestro no está en Bogotá, nosotros estamos ubicados en Bogotá, aquí hay varios clubes o colegios que nos acompañan de todas partes de Colombia, pero el maestro está ubicado en La Dorada. Entonces, ojalá lo podamos tener en algún momento, maestro, de manera presencial y, ¿por qué no, de pronto animados con esa invitación que usted nos hace? Hacer como una puesta en escena de lo que los niños se atrevan de este proceso a hacer, ojalá se nos pueda hacer realidad ese espacio de poderlo tener. Bueno, creo que ya se pasó el tiempo, entonces ya los que nos lograron acompañar con el link y poner su palabra, entonces es más o menos esto, maestro, voy a compartir lo que se está generando. Un segundo. Vamos a compartir el link acá. Entonces está sucediendo esto en este momento, maestro. ¿Cómo lo ve? Okay. Muy bien, veo motivación, imaginación, huella, sensibilidad, posibilidades, creatividad, pasión, muy bien. Excelente. ¿Cuál era la idea que teníamos con esto? A ver, la idea es proponer, ver cómo ustedes como colectivo van a funcionar. Vea qué chévere. Esto se propuso una idea y se dijo que cada quien tuviera un aporte, cada quien tuvo un aporte, cada quien expresó algo, cada quien nos dijo algo. Entonces así se construyen las ideas, así se construyen los colectivos, haciendo aportes. Entonces, esto es muy bueno y les va a servir mucho a la hora de pensar como equipo, de cómo integrando ideas hay este tipo de resultados.
Y bueno, y mire que no fue sino atrevernos, como usted lo dice, maestro, convocar la idea, animar y simplemente escribir una palabra y mire todo lo que estamos construyendo. Así es. De eso Maestro, se no, trata, de pues, atreverse. maestro, no, simplemente agradecerle de verdad su tiempo por creer en este proyecto, por animar a los niños y jóvenes del país que quieren hacer algo diferente, para mostrarles otra oportunidad, abrirles puertas. Gracias por acompañarnos, maestro, y esperamos entonces poder tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias de parte pues del equipo CIRAD y todos los equipos que nos están acompañando. Gracias por estar aquí y esperamos a todos los asistentes seguirlos invitando a nuestra temporada de expertos que van a ser pues en estas siguientes semanas. Les estaremos enviando la invitación para que puedan asistir a las charlas y poder entender más qué es esto del arte y por qué no también mezclado con tecnología. Maestro, Claro que sí. gracias. Muchas gracias a ustedes. Espero les haya podido ampliar un poco el universo, les haya aportado información de valor que les ayude a resolver esto de la mejor manera. Muchas gracias a ustedes por su atención. Gracias, feliz noche para todos. Contarles que la charla quedó grabada. Quien la solicite, pues por interno se las podemos hacer llegar. Y bueno, feliz tarde para todos, que sigamos haciendo esta construcción de conocimiento tan importante por nuestro país. Feliz noche. Chao, chao.